voy a contar un poquito pues, hasta lo que a la fecha hemos venido haciendo, que ha sido el intentar encontrar signos, síntomas o características comunes en pacientes con una enfermedad que está un poco común, en la que no existe prácticamente ningún estudio o ninguna investigación. Como he dicho, hay muy pocos... ¿Se oye bien? No. Hay muy pocos estudios y, por ejemplo, si buscas datos a nivel médico, pues prácticamente menos que incluso a nivel de educación. La mayoría de las publicaciones además tienen muchos años, no hay estudios sistemáticos porque hay casos muy aislados y distribuidos por toda la geografía y es difícil de centralizar. Y luego, por otro lado, pues creemos que es un éxito que una asociación como Asigmaga pueda estimular a todos los pacientes, unirlos y congregarlos en jornadas como la de esta vez. Nosotros conseguimos explorar aproximadamente a 27 niños y jóvenes y bueno, pues lo que he dicho, en PubMed, por ejemplo, existían exclusivamente 6 referencias, pero tanto ahora como hace unos cuantos años no ha habido prácticamente cambios. Si ponías Ophthalmology y el nombre de la enfermedad. Por ejemplo, si ponías retina, que es algo mucho más específico, exclusivamente 3 referencias. Y por ejemplo, si ponías ocular, encontrabas 12, pero de las cuales muchas de ellas no tienen prácticamente nada de información y muchas veces nada que ver. Reunimos a 27 niños, 15 de ellos mujeres y 12 hombres. La edad media era de 18 años, iba desde los 2 años hasta los 38, de toda la geografía española, y todo esto comenzó en el 2008 aproximadamente. ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando exploramos a este tipo de jóvenes o de niños? Conseguir una agudeza visual fiable. En muchos casos, cuando son muy pequeñitos, cualquier niño, pues esto no se consigue, pero conforme se van familiarizando con nosotros, conseguimos agudezas visuales pues hasta cierto punto bastante fiables. El contacto visual en este tipo de niños se supone que es un poquito más retrasado y aparece aproximadamente a los 5 meses de edad. En cualquier otro niño a veces es al mes. En 14 de ellos conseguimos tomar la agudeza visual y en 7 de ellos había una cierta asimetría. Esto es muy importante diagnosticar, puesto que muchas veces el niño no tiene por qué expresarlo, ni un niño de 10 años muchas veces te lo sabe contar. Entonces, a esa edad ya es muy difícil recuperar, porque con un ojo se puede ver muy bien, pero con el otro tener una agudeza visual prácticamente nula. Con lo cual tendremos que intentar conseguirlo antes de que el desarrollo visual frene, que es aproximadamente a los 7 o 8 años, y así conseguir una terapia eficaz. La agudeza visual, la verdad es que la media era buena. Había niños que nos conseguía ver el 100% y otros pues muchas veces por el efecto cansancio, por el efecto timidez o la colaboración con diferentes personas a las que no conocen, pues no es buena, pero en general superaba más del 50%. Dependiendo de la colaboración, como veis, tenemos diferentes tipos de paneles. Cuando son muy chiquitines utilizamos el Picasso, que son los dibujitos, en los cuales pues, entregamos láminas a los padres muchas veces para que se familiaricen con este tipo de símbolos y así cuando lleguen a la consulta nos quieran colaborar. Cuando esto ya está superado, lo que hacemos es el siguiente escalón, que son direccionales, son como Es, invertidas, dependiendo de la posición en la que estén colocadas, y así conseguimos que nos puedan decir hacia dónde van dirigidas. Incluso cuando ellos hablan normal y conocen bien el alfabeto, pues nos dicen las letras normales. Hay 8 casos en los que encontramos defectos, hay 8 casos en los que la refracción era prácticamente normal. El resto, en cambio, existía una frecuencia de que presentaran miopía, presentaran astigmatismo y en algunos de ellos también hipermetropía, pero fueron los menos. El estudio además indica pues, que existía mucha asociación entre la miopía y el astigmatismo. Las manifestaciones van a ser muy variadas dependiendo de la diversidad, como todos sabéis, citogenética que presenten los pacientes y de la diferente localización en el cromosoma. Entre los defectos refractivos, por explicar un poquito, pues está la miopía y la hipermetropía. En la miopía lo que encontramos es que el ojo tiene una longitud axial un poquito mayor de lo normal o tiene una mayor capacidad. Entonces, lo que hacemos para corregirlo es poner lentes que intenten enfocar la imagen que llega a la retina, no se quede por delante, sino que se enfoque precisamente ahí, exactamente la retina. En cambio, en el caso de la hipermetropía, lo que encontramos es que la longitud axial es más pequeña y, por tanto, utilizamos lentes de otro estilo, que son convexas, y lo que hacen es alargar, digamos, la imagen y que se proyecte adecuadamente en la retina. Y por otro lado estaba el astigmatismo, que era lo que más encontramos. En este caso,
La córnea no tiene en todos los ejes la misma curvatura, por lo que tanto de lejos como de cerca se va a ver mal, a diferencia de la miopía, en la que la miopía del paciente, pues los padres muchas veces refieren que se acerca mucho a la tele, porque claro, de lejos no ven bien, o ven en el colegio pues que efectivamente les cuesta ver la pizarra. En cambio de cerca no se van a quejar. La hipermetropía todo lo contrario, es más bien de cerca y bueno, se nota sobre todo con cierta edad. En cambio el astigmatismo, tanto de lejos como de cerca, se ve con mucha borrosidad y no se puede enfocar bien. Para ello utilizamos otro tipo de lentes, que son cilíndricas, para corregirlo. En cuanto a cristalino, que era algo que nos preocupaba también mucho, ver si existía una asociación con más frecuencia de cataratas, realmente no fue así. En ningún caso se diagnosticó de catarata quirúrgica y por lo tanto que tuviera repercusión clínica. Y luego solamente en 3 de ellos vimos que existía pues, un aumento en la densidad de cristalino, no estaba tan transparente como podía ser el de un recién nacido o con una edad juvenil, y en uno de ellos existía una catarata polar anterior. Este tipo de catarata tampoco quita visión, por lo tanto no genera ni un ojo vago ni a la larga dificulta el manejo. Y por otro lado, lo que sí vimos fue muy frecuente la presencia de estrabismo. En 14 de ellos el eje visual estaba perfecto, pero existía en 2 de ellos, que fue lo que menos encontramos de estrabismo, era convergente, es decir, el niño tiende a torcer los ojillos hacia adentro, mientras que el divergente, que fue lo más normal, el ojo tiende a estar alineado hacia afuera. Entonces, a la hora de explorarlo, como podéis ver en la foto, cuando se pone un objeto acomodativo, como puede ser un dedo, un dibujito, una luz, uno de ellos está alineado, pero el otro tiende a salirse del eje visual que correspondería. Cuando se tapa el ojo que estaba completamente alineado, se ve cómo se retoma la mirada hacia adentro, en el caso de que uno de los dos sea el dominante y esté fijo mirando con ese. Hay veces que es alternante y unas veces miran con uno y otras veces miran con otro y desvían alternativamente un ojo u otro. Sería lo mejor porque hace que esto no condicione a la larga un ojo vago. No es como por ejemplo este niño que se ve que su ojo izquierdo lo tiene alineado mientras que el derecho tiende a irse hacia afuera. Cuando tapáramos el izquierdo sería cuando veríamos que el derecho retoma la mirada hacia el eje. Y esto condiciona que en muchos casos se desarrolle con frecuencia la miopía, el ojo vago. Y luego, por otro lado, existía bastante insuficiencia de convergencia, es decir, son personas a los que les cuesta mucho cuando les ponemos un objeto acomodativo intentar acercarlo o mirarse como la punta de la nariz. Todo ello va un poco asociado a este tipo de estrabismo. En estos casos, bueno, pues hace que podamos diagnosticar más fácilmente un ojo vago, puesto que existe una manifestación clara. En los niños en los que no existe un estrabismo muchas veces es muy difícil ver que realmente tengan una agudeza visual buena en los dos ojos. En los casos de retina, también vimos que en 2 de ellos había degeneraciones retinianas, además se le pudo dar láser y todo a alguna paciente, y en uno de ellos existía un desprendimiento de retina bilateral, el cual uno se intentó reintervenir para conseguir la mejor agudeza visual posible, pero se vio que aparte existía un daño en el nervio óptico y funcionalmente no fue posible mucho más ganar agudeza visual. En cuanto al nervio óptico, existió un caso de papilas un poquito más pequeñas de lo normal, otro caso de papilas mayor y un caso en el que existía un coloboma papilar. Este tipo de alteración lo que hace es que no ha existido un cierre durante la formación adecuada o existe una falta de tejido en torno al nervio óptico. Normalmente puede solamente coger el nervio, puede coger iris o puede coger retina, en este caso solamente afectaba el nervio óptico. En cuanto a los anejos oculares, que es lo más manifiesto, pues vimos hipertelorismo, ahora esto lo voy a explicar, en 11, epicanto en 22 y una posible asociación con el síndrome de Goldenhar en 3 de ellos. ¿El hipertelorismo qué es? Pues como sabéis es la separación un poquito más aumentada de lo normal de las paredes internas de la órbita. Lo más normal es que sea en un adulto entre 23 y 28 milímetros. En este caso pues existe una mayor distancia. Es menos aparente con el crecimiento porque con la remodelación ósea esto tiende a cambiar y muchas veces pues, la modificación hace que sea menos aparente, claro. Por otro lado está el hipicanthus, que esto puede ser normal en pacientes de ascendencia asiática, en el síndrome de Down y en niños muy pequeñitos, los cuales muchas veces hace que los padres lleven pensando que tiene un estrabismo su hijo, puesto que tapa la parte más nasal de los ojos y da la sensación que los ojos están hacia adentro, lo contrario al otro caso del hipertelorismo. Es un pliegue de piel que simplemente tapa esa zona, no tiene ninguna repercusión y en la mayoría de ellos con el crecimiento tiende a disminuir también. Aquí, como podéis ver, pues se ve como si fuera asiático.
Y por otro lado estaba el síndrome de Goldenhar, en el que se asocia tumores dérmicos epibulbares, como podéis ver en la primera foto. No sé si es como un aumento del tamaño en la cola como de la ceja. Por otro lado se pueden ver apéndices periauriculares, como en la segunda foto, y además puede haber una malformación o una rotación anómala en las orejas. Tiene una tasa de incidencia muy baja y es más frecuente en los hombres. Además asocian alteraciones muchas veces de la columna y nosotros vimos pues, un caso de cifosis y escoliosis. Y bueno, prácticamente para concluir, pensamos que es un estudio novedoso, puesto que no existen muchas referencias, no hay series oftalmológicas con tantos casos, como hemos conseguido agrupar, por lo cual estamos muy contentos. Está pendiente de publicar en un libro o hacer algo con más impacto internacional. Sería interesante que además pudiéramos estudiar si existe una correlación clínica y genética. Y por supuesto lo consideramos muy importante, puesto que hay que descartar factores importantes de alteraciones oculares, de ojo vago, y es muy importante y necesario el seguimiento continuado, como en cualquier niño, y la actuación multidisciplinar. Por otro lado, pues queremos con esto también dar a conocer a la asociación, dar a conocer al síndrome de mogollido de gato, y de hecho en algún momento hemos tenido alguna repercusión con noticias que se han sacado en los últimos años, y con ello lo que queremos es pues, compartir preocupaciones, ilusiones y proyectos futuros. Muchas gracias y felicidades por vuestros 20 años de asociación. Pues como tenemos tiempo y estamos relajadas, y si no, lo cogeríamos porque yo creo que es interesante que si tenemos alguna pregunta para Ángela, pues aprovechemos ahora que está aquí con nosotros. ¿Alguna cosa? Sí, Cuando hacen los estudios, ¿ustedes tienen algún patrón de comparación a una visión normal? Y si tienen la intención de llegar a una conclusión, ¿cuán desviado puede ser de un ojo normal en el caso general para este tipo de síndrome? La agudeza visual muchas veces no se puede medir ni en todos los pacientes es igual, es decir, se va consiguiendo mayor agudeza visual conforme se va haciendo años. De hecho, un niño muy pequeño, bueno, dependiendo de qué lámina, además, digamos, es más fácil ver una casita, por ejemplo, que no ver una letra, porque por la intuición muchas veces llegan a tener mejor agudeza visual porque es fácil de diferenciar un gato de una casa a veces, a pesar de que la agudeza visual pueda no ser todo lo correcta que podría ser. Pero sí que es verdad que el desarrollo se va produciendo con los años. Podría estar frenado ya a partir de los 8, incluso hay veces que no nos rendimos y con 8 años si existe un ojo vago seguimos incentivando a la familia pues, para que sigan hasta los 10 o hasta que el niño ya llega un momento en el que dice no, ya no quiero seguir con el parche, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que es verdad que podría haber un cierto retraso madurativo, pues como en cualquier otra enfermedad en la que existe un daño isquémico o un daño vascular, en el que se alcanza la mejor agudeza visual después. Porque, por ejemplo, por empezar, el contacto visual se prevé que es en torno a los 5 meses y no al mes. No todos los niños lo van a conseguir tampoco al mes, claro está. De hecho, hay niños normales que no han tenido ningún antecedente durante el embarazo, ni en el parto, ni nada, y te llegan diciendo que comparan con otro niño previo que han tenido y que si les hacen ruido con unas llaves sí que van a ellas, pero que si solamente le enseñan las llaves notan que a los 2 o 3 meses, hace poco nos llegó un niño así, que creían que no veían. Claro, no vas a decirles a los 2 o 3 meses porque claro, realmente no podemos llegar a saber si ven o no ven. Es decir, tú puedes ver que está todo normal, pero existirá algo detrás y realmente que sea ciega a la persona. Muchas veces no damos con 2 o 3 meses la noticia de pues sí, posiblemente sea ciego. No, se espera, porque tal vez a los 5 sí que ya tenga ese contacto visual o sea un poquito pues eso, el desarrollo más atrasado. Entonces, es difícil en estos pacientes la colaboración. De hecho, hay veces que te ilusionas porque han visto el 100% y a lo mejor la siguiente vez, dependiendo de qué enfermera, qué médico, qué ambiente haya, pues no pasa por tu cuenta. Pero bueno, es decir, vemos que no por que tengan la enfermedad van a tener una limitación para conseguir al final un desarrollo visual óptimo. Lo único, pues muchas veces, dependiendo del momento, conseguimos, digamos, mejor agudeza visual a la hora de tomarlo. Pero en principio pueden llegar, hemos visto que hay niños que llegan perfectamente al 100% y además no se han visto afectaciones como para que no los puedan conseguir.
Pero en general siempre hay una alteración bastante importante en este síndrome con respecto a una A la generalidad persona. del... No hemos visto, pues eso, no hay catarata, lo que puede disminuir. El estrabismo sí, te puede limitar mucho. Es decir, si existe un estrabismo, pues sí que es normal que haya menor agudeza visual. Pero en aquellos pacientes en los que no existía estrabismo, es decir, hay afectaciones como he contado del epicanto, del hipertelorismo, ese tipo de cosas no afecta a la agudeza visual. Puede haber problemas, pues en el caso del nervio óptico, porque funcionalmente tenga algún daño, entonces no lo consigamos. Pero por otro lado, es muchas veces la colaboración más que otra cosa. Es decir, el desarrollo creemos que puede llegar a ser con la estimulación adecuada, con su control. Claro, si tiene un defecto refractivo y no se pone, por ejemplo, la hipermetropía es muy ambliopizante. Entonces, si un paciente, a pesar de que tenga la misma graduación en los dos ojos, porque muchas veces dicen, bueno, hay niños que consiguen una ambliopía porque tienen mucha diferencia de graduación entre un ojo y otro. Y además es muy difícil de recuperar si se diagnostica a los 6 años. Pero hay veces que incluso, a pesar de que tengan casi la misma graduación, el mismo defecto de refracción, el hecho de que tengan una hipermetropía de 4 o 5 dioptrías hace que a la larga tengan una ambliopía bilateral, que se llama. Es decir, no van a conseguir un desarrollo visual. Y de hecho, hay personas con gafas, mayores, adultos, que dicen, yo es que tengo la sensación de que no he conseguido ver lo bien que puede ver cualquier persona que no lleva gafas. Y en parte es por eso, porque el hecho de que tengas un defecto de refracción no consigue un desarrollo visual bueno, en caso de la hipermetropía sobre todo. La miopía no tanto. La miopía, claro, si en uno existe 10 dioptrías y en el otro no existe ninguna, pues es verdad que esas 10 dioptrías te va a influir a que ese ojo no pueda desarrollarse bien. Pero cogiéndolo a tiempo, con un seguimiento, con una adecuación de todos los tratamientos, de todas las terapias estimulantes, pues al final se consigue recuperar incluso miopías muy severas. Entonces, no habiendo un daño como tal, estructural, funcional, de algún estilo, podría llegarse a conseguir el 100%. Pero claro, muchas veces es difícil que la colaboración y el diagnosticarlo, porque claro, la agudeza visual es algo muy subjetivo y tiene en parte que colaborar el niño. Entonces, hay veces que hay que empezar a una distancia próxima para que se familiaricen y digan las cositas muy cerca de la lámina a la que le estamos diciendo que no lo digan, y cuando ya ves que eso pasamos al siguiente paso y ya es pues a 5 metros. Y, quiero decir, te lo vas ganando poco a poco. Muchas veces cuando ya te conocen es cuando pues, más colaboran. O niños que, por ejemplo, nunca han ido al colegio, cuando se nota mucha diferencia cuando llegan a los 3 años y han tenido que soltarse un poquito del entorno familiar. Pues ahí ya lo principal es que te hablan, que ya no tienen la timidez de no haber estado con gente ajena, y lo mismo pasa pues en estos niños, que una vez que te conocen pues son tus amigos. Al principio pues, intentan no serlo. Y luego también los padres influyen mucho. ¿Habéis visto un porcentaje, por ejemplo, de estrabismo? Es decir, la diferencia del porcentaje con la población general. En el caso del estrabismo divergente, sí. Existe un mayor porcentaje, mucho mayor que cualquier serie de niños. Los niños que veis normalmente, claro, porque la comparación también, pues si no, pues es digamos, una enfermedad que la podemos padecer todos, que no es específicamente del síndrome, pero sí, el estrabismo divergente es mucho más frecuente. ¿Alguna duda más? Yo quería preguntar, ha hablado de, por ejemplo, mi hijo, la última operación que le completamente la vista, ¿no? Ha hablado de que se intervino y se recuperó el ojo. No, que no se llegó a conseguir. No se llegó a recuperarse. A nivel estético sí se ha llegado, o sea, se ha recuperado. Sí. Lo que pasa es que, claro, desde nuestro punto el éxito también lo consideramos que sea funcionalmente. Lo que yo quería preguntar, ese ojo ya está... El nervio está dañado el nervio. Pero que no se le secará. No, lo más normal es que, es decir, por eso muchas veces se hace la cirugía, con el fin de que a pesar de que no se consiga un objetivo visual óptimo, pues que el ojo se mantenga. Por eso, si en un momento dado la retina está desprendida, a pesar de que funcionalmente, quiero decir, funcionalmente a lo mejor la retina despegada va a tener lo mismo que si está aplicada, porque existe un daño en el nervio. Entonces, pero el hecho de que la retina sea un tejido que realmente está funcionando, por decirlo de una manera, hace que se mantengan todas las estructuras bien. Lo que en cambio hemos visto que personas en las que se ha dejado pues, por la edad, pues porque no se puede operar, porque no han querido en un momento dado, no se ha podido, lo que sea, si la retina está desprendida, a la larga, al cabo de muchos años, puede llegar a la tisis, que se llama. Entonces, se ha visto que a pesar de que funcionalmente el ojo, pues eso, sea estéticamente solo el mantenerse,
conseguimos lo suficiente, yo creo, para que se tenga que hacer este tipo de cirugías, por ejemplo. Eso es lo que me preocupaba a mí, ya que no se seque, vamos, una cola. Claro, eso es, sí, la tisis es eso, que no se seque. ya que la periodista, por lo menos Sí, que estéticamente, no sé. en principio, claro, son muchos años lo que pueden pasar porque es muy joven, pero bueno, en cualquier momento, si viéramos que existe un daño mayor, hay veces que lo que se hace es rellenar de un aceite, que es de silicona, un aceite de silicona que lo que hace es mantener el globo en su estado normal, porque claro, si no, a la larga pues se tiende a ir a la tisis. Ya no que a la tisis, digamos, sería, entre comillas, la mejor parte, porque hay veces que los ojos tienden a subir la tensión, si sube la tensión duele, y si duele, pues a la larga el paciente te pide que no pueda aguantar ese dolor y que le quites casi el ojo. Él tiene una gotita que se le echa en todo lo Para no que no le suba la tensión o como antiinflamatorios. Sí, Yo quería preguntar si de cara a las revisiones oftalmológicas de nuestros niños hay que prestar más atención que a cualquier otro niño o no necesariamente. Yo creo que sí. Depende también de cada niño, claro, si no le encontramos nada patológico, sobre todo en los primeros años, es cuando más atentos hay que estar, porque hay veces, lo que he dicho, puede no ser fiable la visión y creer que ve lo mismo con los dos ojos, y realmente no será así, es que se ha cansado. Y a la siguiente vez encuentras que efectivamente con uno ha llegado a un 30 y con el otro esta vez te dice un 60. Y dices, bueno, pues es que la otra vez se cansó al 30 los dos, no veía lo mismo realmente, porque se cansó. Entonces, a cierta edad las revisiones que hacemos son las espaciamos un poquito, sobre todo al principio y hasta que no conseguimos, cuando ya vemos que la agudeza visual, por ejemplo, puede ser buena, que no existe un estrabismo, que todas las revisiones han sido similares, pues bueno, ahí nos podemos relajar. Pero sí que es verdad que al principio, cuando son muy chiquitines, a veces que los citamos cada mes, cada 2 meses. Por eso, porque estar jugando con pongo parche, no puedes despistarte, lo dejo 6 meses y a ver cómo viene, porque aunque pueda ser evidente según alteraciones como un estrabismo, la agudeza visual no es nada subjetivo. De hecho, hay gente mayor, y ahora ya no tanto, pero antes mucha gente te puede contar que tiene un ojo vago. ¿Por qué? Pues porque no duele, no te quejas, puedes ver el 100% con uno de los dos ojos y con el otro no ver nada. Y te llegan los padres diciendo, pero si saco muy buenas notas y los profesores no me han dicho nada, ¿cómo es normal que con uno me vea un 5% y con el otro un 100%? Pues sí, por eso, porque puede ser una diferencia de graduación, no un estrabismo ni siquiera, una diferencia de graduación que te ha hecho que durante 6 años del desarrollo visual, que son los principales, el ojo ha estado como si le hubiéramos puesto un parche. Entonces eso no duele, no da manifestaciones y como te manejas perfectamente, pues si no lo ves antes de los 6 años, gracias a que hay revisiones a los 6, muchas veces vienen así, pero antes que ni siquiera había ese tipo de revisiones, llegaban a la edad adulta y era cuando iban a cualquier revisión que pues hasta que no te tapas un ojo no te das cuenta que no ves. Un niño no lo hace normalmente. Muy pocas veces te va a llegar diciendo, no, es que no veo con un ojo. En todo caso, cuando no ven con los dos ojos es cuando lo pueden expresar, pero si no ven con un ojo nunca lo dicen. Yo recuerdo a Alfonso que un día íbamos en el coche de viaje y íbamos jugando a ver quién veía antes la matrícula. Y claro, siempre le ganábamos y decía, mamá, no es posible que veáis tan pronto la matrícula. Y a raíz de ahí fue que lo llevamos, porque claro... Es que no se quejan, cualquier niño no se queja en general. No había tenido ningún... Y menos si sobre todo tienes una diferencia de graduación, mucho menos. Ahí sí que pues, el niño se va a manejar perfectamente y un adulto también. De hecho, hay adultos que te llegan diciendo, han tenido una trombosis en un ojo y no se han dado cuenta porque no duele. Entonces, en un momento dado, hacen así, uy, no veo, ¿desde cuándo no? ¿Sabes? ¿Desde cuándo no veo? Porque hay veces que no se dan cuenta y a lo mejor pues hace un mes que no ven con este ojo, o han tenido un infarto, han tenido alguna cosa y no lo han sabido. O bueno, será normal, o de esto que diagnosticas cataratas. Bueno, pues será catarata, voy perdiendo vista. No, luego detrás había un desprendimiento de retina cuando has llegado para la catarata. No, pues es que yo pensaba que esto era normal, que al final no viera como uno de los dos. Yo pensaba que me había adelantado más la catarata en uno de los ojos. No, realmente existía un problema mayor, pero como vemos en binocular normalmente, pues hasta que no te cae una mota. Muchas veces lo reflejan así. Me ha caído una mota y entonces al taparme he dicho, si no veo bien con este ojo. Y son personas adultas, completamente, con una vida laboral activa, y no te lo saben expresar ni saben desde cuándo uno se ve con un ojo. Hay mucho desconocimiento a nivel... O piensas que es normal, o esto ya se mira, y cuando ya llevas 2 o 3 días dices, no, es que sigo comprobando y efectivamente no veo con ese ojo.
y sobre todo en los niños que como nunca han visto bien, Eso si es. tú nunca has visto bien, no sabes cómo ve el resto, que Sí, es lo que decía y luego, Alfonso, y claro, piensan que es así como hay que ver. Eso es otra, que claro, un niño no tiene por qué saber cómo se tiene que ver y ellos están acostumbrados a ver así. Ven mal, pero es lo que ven, pues hasta que no los llevas realmente. Y de hecho al principio, cuando mucha graduación lo que mandan, los padres te dicen, no puede ser, esto no puede ser, pero mi hijo no ve nada. Claro, son pruebas muy subjetivas en las que los propios padres están viendo hasta dónde llegan. Y a veces que, claro, se quedan diciendo, ¿no ves esa letra? No, como, pero ¿qué es que estarán despistados? No, que lo compruebas varias veces y efectivamente no pasan de esa letra. Entonces es como, pobrecito, no se eche la culpa, el niño no tenía por qué expresarlo, el niño no lo sabía, porque no veía, a no se acaban pues eso, pruebas tipo, pues vas en el coche o juegas o no lo sabes, hasta que no los exploras, claro. José. No, Raquel. Una pregunta, por ejemplo, los niños que están operados de estrabismo, ¿qué pasa? ¿Que tienen menos capacidad visual? No tiene por qué. No tiene por qué, una vez que están operados de estrabismo, al contrario. Yo creo que está operada desde los 5 años. Nada, perfectamente, porque además le pilló en una edad en la que todavía le quedaba otros 5 años para desarrollar bien la visión. Y de hecho se opera con ese fin, porque un ojo que está muy desviado, a pesar de que esté con el tratamiento de graduación, de parche, de todo, el hecho de que anatómicamente el ojo esté en inferioridad de condiciones hace que si permanece mucho tiempo desviado, ese ojo a la larga no pueda desarrollarse tan bien. Entonces, una vez que está alineado, es mucho más fácil conseguir que se desarrolle mejor. Y otra pregunta, tiene muchas maneras de acercarse mucho a la tele. Eso sí que son manías, la mayoría de las veces Eso es manía, ¿no? Sí, porque son cuando manías. dices, no es que vea, no, porque si es capaz de verte un pelo en la ropa, que Sí, son es que manías. dices, no me encaja, pues Sí. arrima tanto a la tele es que no ve bien, ¿no? Son Pero manías. no, son manías. Eso sí que son ¿no? normal, claro, eso sí, muchas veces los padres, verdad que a veces que puede condicionar un error el pensar que son manías. Y es en el colegio cuando realmente muchas veces los propios profesores pueden darse cuenta que no ven. Y ahora con las pizarras digitales, esas cosas, mucho peor, porque la agudeza visual tiene que ser mejor para ver ese tipo de letra, por lo que refleja siempre. Porque cuando últimamente te llegan los niños, cuando dicen, no, es que desde que tengo la pizarra digital me canso más, niños ya mayores. Claro. Y entonces, pues aunque tengan media dioptría, hay veces que la mandas, porque te dicen, no, es que noto que no veo igual de bien. Y al final de 6 horas, pues lo agradezco, ¿no? Pero esa hay muchas veces, porque lo de la tele muchas veces sí que son manías. Yo creo que sí. De todas formas, tener en cuenta que con nuestros niños tenemos además ese problema que no van a aprender a leer y a escribir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, van al centro y el profesor se da cuenta que no ve, es porque ya tiene una visión totalmente... Y claro, que nuestros niños cuando empiezan a hacer cositas es que tienen ya 7 u 8 años. Entonces es más difícil de llegar a tiempo, por eso creo que es tan importante que podamos seguir... Claro, hasta la fecha, por ejemplo, no hemos visto cataratas con una repercusión clínica de disminución de agudeza visual, pero se podría dar el caso. En cambio, una catarata sí que va a hacer que no desarrolle bien la visión. Pues una catarata la operamos en niños, pues es que hay que operarla. Quiere decir que cuando se tiene que operar, si no lo vemos antes de su edad de desarrollo visual, pues no vamos a conseguir después, aunque estéticamente no se le vea la catarata blanca o algo así con los años, estéticamente sí va a mejorar, pero no va a conseguir un desarrollo visual. José. Aunque el enfoque del estudio de ustedes es totalmente distinto, pero si hubiera algún tipo de información respecto a un track, a una alteración que estamos viendo en este tipo de síndrome, particularmente a una causa genética, si tiene algún tipo de idea, ya sea una población normal o si sería interesante que en este tipo de casos particulares este síndrome se pueda hacer un tipo de correlación. Sí, hasta la fecha, bueno, pues sabemos la alteración que existe genética, pero nos ha llegado, es una pena que no haya podido venir el genetista para que nos pudiera a lo mejor adelantar cosas de ese estilo. Pero es verdad que nosotros es desde el punto de vista clínico, hasta la fecha, claro, la investigación y eso ya sería la parte de la genética que está diagnosticado, el fallo, la pérdida de ese cromosoma en tal sitio, pero claro, la correlación como tal, si ya no hay estudios a nivel de oftalmología ni a nivel médico, pues menos como para poderlo correlacionar, pues porque como todos sabéis, no todos los niños son igual, ni mucho menos. Entonces, igual que no son a la hora de expresarse, a la hora de conseguir un cierto aprendizaje,
a la hora de cualquier manifestación podrían efectivamente verse condicionados por el tipo de alteración que exista genética. Bueno, yo creo que vamos a dar por finalizada esta parte, esta ponencia, y vamos a dar paso a José Ramón, que nos va a poner la suya. Yo entré en internet y intenté buscar el currículum de Ángela, pero no lo conseguí. Solo encontraba notas de prensa con todos los premios y las exposiciones y en los sitios que ha estado, ¿no? Entonces pensé que me iba a encontrar una señora muy mayor. Digo, tiene que ser una señora, y ya veis lo jovencita que es, por lo tanto la esperanza que tenemos y que vamos a contar con ella, porque claro, nosotros ya no la soltamos. Venga,